El equipo conformado por Cano Nieto, Carla Paola, Martínez Reyes, Andrea Montserrat, Pascual Arroyo, Marcos Antonio, Reyes Pascasio Viridiana y Sergio Saavedra Morales, del grupo 2EM14 perteneciente a la materia de optimización dinámica de la Escuela Superior de Economía, del profesor Yáñez Jiménez Carlos Alberto, presentan su ejercicio de programación dinámica. Bueno, empezaremos con una introducción para saber qué es y en qué nos ayuda la programación dinámica. La programación dinámica es un método de optimización del cálculo de problemas. Consiste en solucionar ciertos problemas dividiéndolos por etapas y calculando sus resultados. Esos resultados se utilizan posteriormente en la solución final. Esta gran aportación se la debemos al matemático Richard Bellman, que al haber sido contratado por la compañía RAND comenzó a estudiar los procesos de decisión multietapa. La creación de la programación dinámica en 1953 fue una consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo en su primer año en la empresa. La finalidad de esta era resolver problemas formulados en tiempo discreto, pero años más tarde se adaptó para resolver problemas en tiempo continuo. Ahora, ¿qué son los problemas de control óptimo en tiempo discreto? El problema de control óptimo es un problema de optimización dinámica en el que aparecen variables de estado sobre las que el sujeto decisor no puede influir directamente, sino solo a través de otras variables llamadas de control. Como tal, debe admitir restricciones sobre las variables de control y no se define en momentos de tiempo sucesivos. Dado que los problemas de control óptimo se desarrollan en etapas no sucesivas, se tiene que verificar por la propiedad de causalidad. Dados n estados, cualquiera que sea el sistema, uno anterior y otro posterior, el valor que tome el estado posterior va a depender del valor del estado anterior y de los valores de los controles entre ambos estados. El problema que presentaremos de aplicación de la programación dinámica va a pertenecer a un ejercicio de número de empleados de una empresa. Esos van a ser los enunciados de nuestro ejercicio, los vamos a leer y analizar para después emplear los cálculos. Dice que un importante proyecto necesita de 5 semanas para su desarrollo. Durante ese tiempo se necesita de trabajadores para apoyar su realización. El Departamento de Recursos Humanos determina los requisitos para la mano de obra, que van a ser 7, 4, 8, 5 y 6 trabajadores para las semanas 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. También nos mencionan que el exceso de trabajadores que se mantiene en la fuerza laboral se calcula en 2000 por cada trabajador y semana, y que las nuevas contrataciones para cualquier semana involucran desembolso de dinero para la empresa estimándose en un costo fijo de 3000 y un costo variable de 2500 por trabajador. Si en cualquier semana se despide a un trabajador, los costos asociados se establecen en 1500 por cada persona que sea desvinculada de la compañía. Por lo tanto, surge la pregunta de cuál es la planilla laboral óptima para el proyecto. Bueno, como ya vimos, tenemos 5 semanas y vamos a tomar BI como la cantidad de trabajadores requeridos por semana, que son 7, 4, 8, 5 y 6. Pero también vamos a tomar en cuenta XI, que va a ser la cantidad real de trabajadores que están laborando en la empresa. De modo que podemos tener en la semana 1 7 y 8. El 8 es por la semana 3, que es la semana donde tenemos más empleados y no tendría caso tener 9 empleados porque nunca laborarían 9 empleados. Por lo tanto tenemos 7 y 8 trabajadores de X1 en la semana 1. En la semana 2, que necesitamos 4, podemos tener 4, 5, 6, 7 y 8. En la semana 8 solo podemos tener 8. Y en la semana 5 podemos tener 5 y 6. En este momento dejan de ser 8 porque en semanas posteriores deja de requerirse tal cantidad de trabajadores. Ahora bien, tendremos tres situaciones en las que emplearemos una mayor cantidad de personas, en las que contrataremos personas y en las que despidamos personas. Aquí nos dicen que el exceso de trabajadores que se mantiene en la fuerza laboral se calcula en 2000 por cada trabajador y semana. Esto solo aplicaría si XI es mayor a BI. Por lo tanto, nuestro costo 1
va a ser el costo de mantener trabajadores en exceso, que sería 2000 por xi menos bi, lo que nos daría la diferencia de cuántas personas están laborando en exceso. Ahora bien, tendremos la segunda situación, que es cuando contratemos personal, donde las nuevas contrataciones para cualquier semana involucran desembolso de dinero para la empresa, estimándose en un costo fijo de 3.000 y un costo variable de 2.500 por trabajador. Para este análisis tendremos en cuenta xi y xi-1, que sería la cantidad de trabajadores que tenemos empleados en la semana anterior. Por lo tanto, el costo 2 va a ser el costo de contratar trabajadores en la semana iésima, pero solo si xi es mayor a xi-1. Esto nos estará diciendo que estamos contratando personal. Ahora bien, tendremos nuestro costo 2, que involucrará el costo fijo de 3.000 pesos, que no va a cambiar si contratamos una o dos o tres personas, siempre va a ser 3.000 pesos, y 2.500 por cada trabajador que se contrate. Por lo tanto, tendremos una diferencia entre la semana actual y la semana anterior para saber que estamos contratando. Ahora la situación 3 es en el momento en el que despidamos trabajadores. Y nuestra premisa es que si en cualquier semana se despide un trabajador, los costos asociados se establecen en 1.500 por cada persona que se desvincula de la compañía. Este coste de despido solo será si xi es menor a xi-1, por lo tanto, sea el costo 2 el costo de despedir trabajadores en la semana iésima, igual a 1.500 por xi-1 menos xi. De modo que como tenemos 5 semanas, nuestro número de etapas será 5, nuestra variable alternativa será xi y nuestra variable de estado será xi-1. Y tendremos nuestra función recursiva de fi, que dependerá de xi-1 y será igual a la minimización de 2000 por xi menos bi, o sea, la cantidad de trabajadores que tengamos en exceso, más un costo 2 que dependerá del despido o de la contratación del personal y de la función de una semana después, tomando en cuenta que fn más 1 de xn va a ser igual a 0. Ese problema lo iremos resolviendo de la etapa última hasta la etapa primera, de modo que nuestra función recursiva de f5 de x4 va a ser igual a la minimización de 2000 por x5 menos 6, que es b5, más el costo 2, y obtendremos estos valores, los cuales obtuvimos de esta manera, donde x4 y x5 son iguales a 5 y a 6. Ahora bien, el primer valor, el valor de 5.500, lo obtuvimos con la función recursiva de f5 de x4 igual a 2000 por 6 menos 6, que es la cantidad de x5 menos la cantidad de b5, más 3000 más 2500 por 6 menos 5, que sería la cantidad de personal que estamos contratando, y va a ser igual a 5.500. En dado caso de que x4 sea 6, nuestros valores serían de 0, debido a que no estamos contratando personal y tampoco tenemos trabajadores en exceso, por lo que nuestro valor óptimo de x5 va a ser igual a 6, dado que solo tenemos esa opción para esa semana. Ahora, con la etapa 4 tendremos nuestra función recursiva f4 de x3 es igual a la minimización de 2000
por x4 menos 5, que es la cantidad de b5, que es la cantidad de b4, más el costo 2, más el valor de la función recursiva que vimos en la etapa 5. De modo que obtenemos estos valores de esta manera, y tomando en cuenta la función recursiva anterior. Dado que en x3 solo tenemos una opción, que es 8 trabajadores, y x4 tenemos dos opciones, tendremos que hacer el procedimiento para ambas opciones de x4. Tomando por ejemplo que x3 y x4 sean igual a 8 y a 5, tendremos nuestro valor de despedir personal, que sería igual a 2000 por 5 menos 5, que sería 0 porque no tenemos trabajadores en exceso, más el valor de despedir 3 trabajadores, más 5500, que es el valor de la función recursiva anterior. Ahora bien, teniendo en cuenta el valor de x4 como 6, tendríamos una igualación de 2000 por 6 menos 5 más 1500 por 8 menos 6 más 0. El 0 es debido a este valor en el momento en el que x4 es igual a 6. Y obtendríamos 5000, por lo que nuestro valor óptimo de x4 va a ser 6. Ahora, siguiendo hacia la etapa 3, tendríamos nuestra función igual a la anterior, solo con el valor cambiado de b3, que sería 8. Y obtendríamos estos valores de igual manera utilizando la función recursiva de f4 de x3 con el valor óptimo de x4, que es 6. Para que observen cómo se obtienen estos resultados, pondremos de ejemplo los momentos en los que x2 es 5 y los de x3 es 8, que es el valor que se encuentra aquí. Ahora, como en este momento se está contratando personal, tendremos nuestro costo 2 igual a 3000 más 2500 por x3 menos x2, y obtendríamos el valor de 15500. Ahora bien, debido a que en x3 solo tenemos una opción de contratación, que es la máxima, que es de 8, su valor óptimo siempre será 8. Ahora, llegando a la etapa 2, tendremos nuestra función recursiva de f2 de x1 igual a la minimización de 2000 por la cantidad de empleados que laboran en esa semana menos la cantidad de empleados que deben laborar en esa semana, más el coste de contratación o despido y el valor de la función recursiva de f3 de x2. Y obtendríamos esta tabla, en donde x1 tiene dos opciones y x2 tiene 5 opciones de empleados. De igual manera usamos la función recursiva de f3 de x2 con estos datos, y de esta manera se muestra cómo obtenemos los valores. De este modo podemos ver que hay dos opciones en la función recursiva, que es en la de despido y en la de contratación. En el ejemplo 1, donde x1 es 7 y x2 es 5, podemos observar que hay un despido de empleados, por lo que usamos el coste 2 de despido de empleados. Y en el ejemplo siguiente tendremos una contratación de empleados de un empleado y usaremos la función de coste de la empleación, que es cuando x2 es mayor a x1, y obtenemos estos valores. Ahora bien, como podemos observar, los menores valores se encuentran cuando x2 es 7 y es 8, que son estos 4. De modo que nuestro valor óptimo para x2, cuando x1 es 7, será de 7, y cuando x1 sea de 8, será de 8.
Ahora, llegando a la etapa 1, tendremos nuestra función f1 de x0 será igual a la minimización de 2000 por x1 menos b1, que es 7, más el coste de contratación o despido y el valor de la función recursiva de f2 de x1. De modo que en la semana 0 no hay trabajadores, x0 va a ser igual a 0. Y tendremos estos valores para x1 igual a 7 y x2 igual a 8. Tomando en cuenta la función recursiva de f2 de x1, que son estos datos, podemos mostrar cómo se obtuvieron estos datos. Y debido a que es la primera semana, nuestra solución óptima nos muestra que la cantidad de empleados que se deben de emplear en la semana 1 es de 7. Por lo que tendremos estos resultados. En la semana 1 se contratan 7, en la semana 2 no se contratan, en la semana 3 se contrata 1, en la semana 4 se despedirían 2 trabajadores, en la semana 5 no se contrata ni se despide trabajadores, por lo que nuestro costo óptimo por planilla laboral sería de 37.000. Ahora, tomando en cuenta todo lo anterior y de acuerdo a los datos que se obtuvieron, podemos decir que en la semana 1 conviene contratar a 7 trabajadores. En la semana 2 no se deberá contratar o despedir a algún trabajador. En la semana 3 se deberá contratar a un solo trabajador y en la semana 4 se despedirán a 2 trabajadores. En la semana 5 no se deberá contratar o despedir ningún trabajador y esto generará un costo óptimo de 37.000 pesos. Como pudimos observar, la programación dinámica nos ayuda a resolver esos problemas de manera eficaz en la obtención del costo óptimo por planilla laboral para la empresa. Esta metodología logró que sus cálculos fueran menos tediosos y se llevara a cabo un mejor análisis semanalmente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video.